La opinión de Aquiles Córdoba Morán en Antorcha TV. Amigas y amigos que nos hacen el favor de escucharnos, compañeros antorchistas de todo el país, hoy quiero comentar con ustedes la situación general del país. Quiero, hasta donde me sea posible, darles a ustedes una panorámica de cómo siento yo que está el problema. Quiero comenzar señalando algo que me parece que es de mucha importancia, de mucha utilidad incluso para la gente, para la gran mayoría de la gente que por su trabajo, por su aislamiento, porque no tiene acceso a las redes, al teléfono celular, a veces no se informa lo suficiente y la información que le llega es fraccionaria o es incluso equivocada. Me refiero yo a la situación de la pandemia. Quiero decirles a ustedes que no hay duda, porque lo hemos estado monitoreando nosotros, lo hemos estado estudiando con todo cuidado, y no hay duda de que en México la pandemia está prácticamente en su máximo vigor. Los contagios en México están creciendo aceleradamente. El número de muertos también ha crecido mucho. Y los datos que se van recolectando día con día, la mayoría de los cuales los proporciona la propia Secretaría de Salubridad, dicen que estamos muy lejos de haber rebasado el punto máximo de peligro de la pandemia. Estamos ya cerca de los 400,000 contagiados y se sabe, es decir, hemos rebasado ya el número de 40,000 muertos, que son muchos muertos para el tamaño del país incluso. Y es claro, amigos, compañeros, que esta situación se debe en buena medida, es responsabilidad en una gran parte del manejo que el propio gobierno y la Secretaría de Salud han estado haciendo de la pandemia. Es un hecho bien sabido, creo yo, y si no, pues yo me encargo de difundirlo ahora, que desde el principio hubo un menosprecio del riesgo de la pandemia por parte de las autoridades encargadas de controlarla. Se habló de que no era peligroso, de que era casi menos grave que una gripa común, y esto los llevó a negarse a aplicar medidas que la Organización Mundial de la Salud señaló como indispensables para controlar con éxito la pandemia. Por ejemplo, se negaron a hacer pruebas, alegando que no era necesario. Esto impidió que en México se supiera realmente el número de contagios, que se localizaran a los contagiados con síntomas o sin síntomas y que se les pudiera enclaustrar a tiempo para evitar que difundieran la pandemia. Esto lo trajo como consecuencia naturalmente que mucha gente contagiada, que mucha gente portadora del virus sin síntomas aparentes deambulara libremente y que se contagiara a mucha más gente que la que debía haber contagiado en caso de haber sido detectada a tiempo y controlada. También se sabe perfectamente bien que no se tomaron las medidas necesarias para tener espacios hospitalarios adecuados, para tener el número de médicos, especialistas, de enfermeras, de personal de salubridad en general, para atender a los enfermos, y que a los mismos médicos no se les protegió a tiempo y hemos tenido muchas bajas de personal médico por esta situación. Los encargados de este asunto por parte del gobierno dicen que en México hemos logrado evitar la saturación de los hospitales. Y eso probablemente sea cierto, pero los estudiosos independientes dicen claramente que eso se debe a la política también que se ha tenido para recibir a los enfermos en los hospitales. Solo se hospitaliza a los que llegan prácticamente en estado grave, con graves dificultades de respiración, con alta temperatura, etcétera.
y a los que presentan síntomas de todas maneras preocupantes, pero que no están graves, los regresan a su casa. Esto significa que mucha gente ha tenido que sortear la pandemia en su casa y de ella incluso muchos se han muerto. Hay otra parte de gente que no va a los hospitales porque tiene miedo de asistir a los hospitales, porque se ha corrido el rumor de que en los hospitales matan a los enfermos del coronavirus. Como quiera que sea, el hecho de que haya espacios de sobra en el sistema hospitalario mexicano no está ligado directamente con el problema de la pandemia. La pandemia está verdaderamente fuera de control. Y creo que todos deberíamos tener claro que esto no es una casualidad, que esto es una consecuencia de la forma deficiente, de la forma poco cuidadosa, poco profesional con que el gobierno y el subsecretario de Salubridad encargado del tema han tratado el asunto y por la forma en que han manipulado incluso la situación y los números relativos a la pandemia. ¿Cuál es el resultado? El resultado es que la situación es verdaderamente crítica. En México la pandemia sigue avanzando, sigue creciendo el número de contagiados, sigue subiendo el número de muertos y no sabemos para cuándo vaya a terminar esto. Esto también tiene relación con el hecho de que el gobierno está llamando desde hace rato a que la gente abandone el enclaustramiento, a que la gente salga a las calles, pues diríamos que casi con entera libertad, con muy pocas medidas de seguridad, porque el gobierno sabe que no puede mantener a la gente enclaustrada sin ayuda suficiente en materia alimentaria y en materia de ingresos para solventar los gastos que las familias tienen que hacer necesariamente. Es decir, que el gobierno no ayuda a los que necesitan apoyo alimentario, no ayuda a los que necesitan un salario básico universal y entonces lo que hace es invitarlos a que salgan a ganarse la vida. Y esto lo que está provocando es precisamente que se eleve el número de contagiados y que se eleve el número de muertos. Y todo esto yo creo que el gobierno lo sabe bien y que lo hace con pleno conocimiento de causa, simplemente porque es una manera de eludir la responsabilidad de tener que apoyar a las familias humildes que tendrían que estar enclaustradas y que tendrían que estar cuidándose dentro de sus hogares para no contagiarse. La situación entonces es, como digo, si lo vemos desde el lado de la pandemia, grave. Pero el problema no se termina allí porque el enclaustramiento que de todos modos se llevó a cabo en el país y las malas políticas económicas que venían ya desde antes de que la pandemia nos pegara, han provocado graves problemas económicos. Les doy algunas cifras solo para apuntalar mi dicho. El Banco de México, una institución absolutamente responsable, profesional, estima que el crecimiento del país, lo que se llama el Producto Interno Bruto, va a caer en 8.8% a lo largo del año. Y estima también que vamos a perder 1.125.000 empleos formales, o sea, de la gente que está registrada en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Ya solo estas cifras son preocupantes, pero es necesario recordar, como decía yo en alguna ocasión anterior, que el Fondo Monetario Internacional, que tiene también datos de muy alta calidad, de muy confiables, estima que la caída de la economía mexicana será del 10.5%. Un dato más, Scotiabank, una institución bancaria también muy responsable y que se dedica a hacer este tipo de mediciones, acaba de modificar ayer o antier su estimación, que era de 8.35% de la caída del PIB, para colocarla ahora en el 9.08%. Y lo llamativo es que Scotiabank dice, he tenido que
mover mi estimación, incrementarla, hacerla más grave, porque hay elementos adicionales que antes no se conocían y que dicen que el golpe de la pandemia, el golpe que está provocando la crisis económica del país, es mucho más grave de lo que habíamos estimado al principio. Por ejemplo, dice Scotiabank, el indicador global de la actividad económica se contrajo 19.9% en abril. La inversión fija bruta en abril, la inversión digamos en nuevas empresas o en el crecimiento de las empresas que ya existen, cayó 36.9%. Y en mayo la producción industrial de nuestro país se contrajo 30.7%. Estas cifras, amigos, a lo mejor a la gente no familiarizada con la economía no le digan nada, pero yo les aseguro que son cifras verdaderamente aterradoras. Y estas cifras que maneja Scotiabank son las que la llevan a decir, la caída no será como habíamos estimado de el 8.35%, sino que rebasará el 9% del Producto Interno Bruto de México. Finalmente, datos económicos. Los investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México hablan de que los empleos que hemos perdido, que repito, el Banco de México estima en 1.125.000 empleos formales y que Scotiabank los estima, mucho ojo, en 1.6 millones de empleos informales, bastante más que lo que estima el Banco de México. Estos empleos no se van a recuperar, dicen los investigadores de la UNAM, sino hasta el 2022, en el mejor de los casos. ¿Y esto por qué? Porque los mismos investigadores dicen, para que la recuperación de la economía mexicana sea sostenida, sea firme y podamos volver al nivel que teníamos antes de la pandemia, en 2022 se requiere que la economía crezca cuando menos entre el 2 y el 3%. Y ellos mismos aseveran, esto es muy difícil que se logre por la política del gobierno de la Cuarta Transformación, que ha sido una política de hostilización hacia la inversión privada y además que ha permitido que la pandemia le pegue de lleno al empleo, le pegue de lleno a las empresas grandes y pequeñas sin que se le haya prestado ningún auxilio sustancial para sortear esta difícil situación. El mismo Fondo Monetario Internacional dice literalmente que el gobierno mexicano es probablemente el gobierno latinoamericano que menos ha invertido en la ayuda a la conservación del empleo en todas las empresas mexicanas que seguramente lo están requiriendo. Dice, menos del 1% del Producto Interno Bruto de México se ha aplicado para aliviar la situación de las empresas y para ayudarlas a mantenerse en pie y también ayudarlas para que no despidan a sus trabajadores. El resultado es que solo de empleos formales, según Scotiabank, vamos a perder 1.6 millones. Pero, y de los empleos informales, yo he dicho en alguna ocasión anterior que los que vendían cosas por su cuenta, los llamados vendedores ambulantes, los del empleo informal que no están registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social, no están contabilizados en estas cifras, pero se sabe que si se suman todos estos desempleos, toda esta gente que ha perdido su empleo, la cifra es mucho mayor. Se habla de 34.3%, de 34.3 millones, de mexicanos que han perdido el empleo o que están reclamando empleo. El horizonte que nos da la Universidad Nacional, en el mejor de los casos, dice que para 2022, si es que logramos un crecimiento a partir de 2021 de entre el 2 y el 3% de la economía, cosa que ellos mismos ven muy difícil.
Pero yo les digo, les informo que el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, acaba de participar en la tercera conferencia, en el tercer foro virtual de los países de la OCDE, de ministros de finanzas y de gobernadores de los bancos centrales. En el caso de México, el gobernador del Banco de México. Y el propio Arturo Herrera como el ministro de Finanzas, digamos así, de nuestro país. Y en esa conferencia mundial, ante los responsables de los bancos del mundo y de los ministros de Finanzas del G20, Arturo Herrera dijo, la pandemia no se va a controlar, no podemos pensar que esto va a ser un proceso rápido. Hemos estimado nosotros que vamos a tener que convivir con el COVID-19 entre 1 año y año y medio. Y tenemos que ajustar nuestro gasto, los recursos públicos, los tenemos que ajustar a este nuevo horizonte. Según el secretario de Hacienda, es necesario diseñar medidas que nos ayuden a llevar adelante la crisis y hay que ajustar, dijo él, la política fiscal, financiera y económica del país. Su receta es una mezcla correcta de medidas fiscales, crediticias y regulatorias. Pero cuando menos en ese foro virtual, el secretario de Hacienda no detalló cuáles serían esas medidas fiscales, crediticias y regulatorias que harían una mezcla acertada para ayudarnos a sortear la pandemia. Pero sí agregó que estas políticas no deben presionar excesivamente las finanzas públicas ni deben provocar desequilibrios en las finanzas públicas del gobierno, desequilibrios financieros. Esto quiere decir entonces que se nos está diciendo que tenemos que sortear la pandemia con los pocos recursos que ahora tenemos, porque no presionar sobre las finanzas y no provocar desequilibrios financieros significa, en un lenguaje que todos entendemos, que el gobierno no está dispuesto a endeudarse, a hacer crecer la deuda del país para poder sortear la crisis, para poder ayudar a las empresas en dificultades y para que la recuperación económica sea relativamente rápida. También las propias investigaciones del gobierno dicen que la pérdida de empleos de entre las micro, pequeñas y medianas empresas, que son las que debió haber apoyado más el gobierno, es de alrededor de 460,000 en las famosas MIPYMES, micro, pequeñas y medianas empresas. Y la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, calcula que se cerrarán definitivamente alrededor de 500,000 empresas al final del año, que se pudieron haber salvado con un apoyo financiero del gobierno. Por lo tanto, el panorama del país es sombrío. Ya ahora la situación es bastante delicada. Los mexicanos no están recibiendo, no recibieron nunca y no se ve que lo vayan a recibir apoyo alimenticio para mantenerse confinados. Tampoco recibieron de parte del gobierno un salario básico universal, como se lo han sugerido muchísimos especialistas. No ha gastado dinero del presupuesto de la nación para apoyar cuando menos a las micro, medianas y pequeñas empresas para que no quebraran en la enorme cantidad que está calculando la CEPAL. Están llamando a la gente a que salga a la calle, a pesar de que saben que el contagio, que el peligro de contagio es inminente y que el peligro de muerte también es bastante alto, porque precisamente es una manera de aliviar un poco la situación de la gente que no puede estar enclaustrada sin alimento y sin un ingreso básico para solventar los demás gastos de la familia.
Y lo que se avisora es un panorama más grave todavía, porque, como acabo de señalar, el número de empleos perdidos va a crecer, el número de empresas que quiebran va a crecer, las dificultades para encontrar empleo van a crecer, la capacidad de consumo de la gente está bajando drásticamente porque no tiene dinero y por lo tanto el comercio informal tampoco va a poder redituarle lo suficiente a las familias para mantenerse de ello. Y el panorama no se ve que vaya a terminar pronto. Palabras del secretario de Hacienda: tenemos que convivir con el coronavirus por año o año y medio. Esto, amigas, amigos, compañeros antorchistas, nos tiene que poner a reflexionar. Yo quiero decirles a ustedes que yo no soy un crítico profesional, no me dedico a la crítica periodística. No hablo por eso, no hablo por pura deber profesional. Yo soy miembro y dirigente de la organización popular Antorcha Campesina, Antorcha Revolucionaria, que se ha dedicado durante 46 años a tratar de organizar y de educar a las capas más desprotegidas de nuestro país para, junto con ellas, luchar por los medios legales que se pueda para mejorar las dificilísimas condiciones en que han vivido estas clases populares de las que hablo. Soy, pues, un luchador social, si me permiten decirlo, y hablo precisamente por eso, y me dirijo a la gente más humilde, a la gente más pobre, a la más necesitada, a la que ha padecido desde hace mucho hambre, desempleo, enfermedad, falta de educación de sus hijos, falta de vivienda, falta de agua potable, de un buen sistema de salud, falta de un ambiente urbano sano, de un ambiente en general saludable, y que ahora, con esta nueva situación, no hay duda de que verá agravados todos estos problemas. Mucha gente, repito, no lo ve, no lo entiende, oye estas cifras, pero no logra desentrañarlas. Sabe lo que está pasando con la pandemia, pero no se alcanza a imaginar quién es el responsable de lo que está pasando. Tampoco alcanza a entender bien nuestro pueblo humilde por qué la economía mexicana se está cayendo. ¿Por qué está incrementando tanto el cierre de empresas? ¿Por qué se están perdiendo tantos empleos? No lo alcanza a dimensionar la gente. Y mi deber de compañero de ellos, de hermano de ellos, es decirles, no nos engañemos, este es el resultado de la política que está aplicando el gobierno, tanto en el terreno de la salud como en el terreno de la economía. ¿Por qué los investigadores de la UNAM dicen que es difícil que logremos un crecimiento de entre 2 y 3%? Porque el gobierno se ha encargado de tomar medidas, de agredir incluso con algunas resoluciones a los empresarios mexicanos y a los extranjeros. Porque les recuerdo que Scotiabank dice que la inversión fija bruta del país cayó en 36.9%, cayó la inversión fija bruta. Y entonces, ¿cómo vamos a crecer? ¿Cómo se van a producir empleos? ¿Cómo se van a mejorar los salarios? Esto resulta sencillamente imposible. Y me interesa que la gente se dé cuenta que esto no está ocurriendo por mandato divino, que esto no está ocurriendo porque México sea un país de por sí condenado a sufrir problemas, un país que está condenado a ser pobre para siempre y que no hay remedio, que no hay nada que hacer en contra de esto. Tenemos que saber que lo que está pasando con la pandemia y lo que está pasando en el terreno económico y lo que viene, el agravamiento de la situación del pueblo, tiene un responsable. Y ese es el gobierno de la Cuarta Transformación, tanto en el terreno de la salud como en el terreno de la economía.
¿Esto a dónde me lleva a mí? Y que quisiera que ustedes, cuando menos me escucharan y lo pensaran, me lleva a plantear que no hay otra salida sino reconquistar el poder para ponerlo en manos de un gobierno que realmente se identifique mejor con los intereses de las clases trabajadoras, que se identifique mejor con el crecimiento del país, con el fortalecimiento del país, que le dé su lugar a la salud, a la educación, a la alimentación del pueblo, que le dé su lugar a la ciencia y a la tecnología, que le dé su lugar a la empresa privada, tanto para que pueda ella realizar sus negocios como para que cumpla con su función social. Necesitamos un gobierno distinto. Y esto lo tenemos que lograr nosotros, amigas y amigos. El pueblo más humilde, el pueblo más desvalido, el más desprotegido, porque al final de cuentas somos la inmensa mayoría del país. Y es nuestro voto el que decide quién gobierna o quién tiene que salir del gobierno. Vienen elecciones para el 2021. Los emisarios de la Cuarta Transformación, los candidatos que va a mandar Morena, van a visitar a los pueblos, van a visitar a los ranchos, van a visitar a las colonias humildes de las ciudades y les van a prometer muchas cosas a cambio de que voten por ellos. Yo estoy tratando de hacerles ver que lo que les diga Morena en las elecciones que vienen es absolutamente falso desde ahora. Desde ahora, porque ya desde ahora podemos calificar sin lugar a dudas que lo que Morena está haciendo está creando una situación crítica para el pueblo de México. Y si nosotros, por ignorancia, por apatía, por falta de información, volvemos a votar por Morena y volvemos a concederle un poder que ya vimos que no es capaz de manejar en beneficio de el país, vamos a seguir en la misma situación y vamos a continuar entrando cada vez en una crisis mayor que yo no sé exactamente hasta dónde pueda llegar. Por eso yo creo que es una cuestión urgente. Siento que es mi deber y mi derecho dirigirme a la gente más humilde, a la gente trabajadora, a los más desprotegidos económicamente del país, que repito, somos la inmensa mayoría, para decirles, en 2021 tenemos una primera muy buena oportunidad para empezar a recomponer la situación. Hay que ganar el Congreso de la Unión y allí donde se pueda hay que ganar las gubernaturas de los estados y los congresos de los estados para poner el poder en otras manos que realmente tenga interés en remediar todo el desastre que ya nos está dejando ya la Cuarta Transformación. No deberemos permitir que esto se siga ahondando, porque podemos llegar a un nivel en el que las cosas ya no tengan remedio, salvo una explosión violenta de la sociedad, y eso a nadie le conviene. Las explosiones violentas, espontáneas, la rebeldía espontánea del pueblo, muchas veces perfectamente justificada, no resuelve los problemas porque precisamente es espontánea, porque se hace sin ningún plan, sin ningún proyecto y buscando quitar al elemento malo, al gobierno malo, pero sin saber, sin tener claro qué es lo que quieres poner en su lugar. Pienso yo, lo he dicho siempre, que el antorchismo tiene un proyecto de país muy claro, que ahora no voy a repetir, y yo los llamo a que lo vean, a que lo entiendan, y a que si estamos de acuerdo en que urge un cambio para el país, orientemos nuestro voto en otro sentido. Antorcha lanzará también sus candidatos si otra cosa no pasa. Pero no solo por Antorcha pueden votar por cualquier otro partido, menos por Morena, porque Morena ya estamos mirando que no puede con el país.